Jennifer, una agente penitenciaria dedicada y meticulosa, comenzaba su turno como cualquier otro día. A los 28 años, llevaba la responsabilidad de su posición con una seriedad que iba más allá del uniforme azul oscuro que vestía. Graduada en criminología, Jennifer eligió esta carrera motivada por una mezcla de deseo de hacer la diferencia y por una historia familiar que la tocaba profundamente. Su padre, un policía jubilado, le había enseñado el valor de la justicia y la integridad desde pequeña. El ambiente carcelario de Portland, donde trabajaba, era un complejo de máxima seguridad que albergaba desde pequeños infractores hasta criminales de alto riesgo. La rutina era rigurosa y requería una vigilancia constante, pero Jennifer destacaba por su habilidad para mantener el orden sin perder la humanidad. Creía que cada interacción era una oportunidad para impactar positivamente la vida de alguien, incluso si esa persona estaba tras las rejas. Mientras caminaba por los pasillos grises y resonantes de la prisión, saludaba a los reclusos por su nombre, algo que no pasaba desapercibido. Este enfoque no solo ayudaba a construir un ambiente de respeto mutuo, sino que también hacía de Jennifer una figura respetada tanto por colegas como por encarcelados. Sin embargo, sabía mantener los límites claros. Su postura firme y decidida no dejaba dudas de su autoridad. Ese día, un nuevo recluso sería transferido a la sección bajo su supervisión, un evento que normalmente no alteraría su ritmo, pero como Jennifer pronto descubriría, este no sería un recluso común y su llegada estaba a punto de desafiar todas las convicciones que mantenía sobre lo correcto, lo incorrecto y las sombras grises entre ambos. Este era solo otro día de trabajo para Jennifer, pero las horas siguientes revelarían ser un punto de inflexión en su vida, marcando el inicio de un viaje que probaría no solo su ética profesional, sino también su corazón. Esa mañana nublada de martes, Jennifer fue informada sobre la llegada de Dino Harrison, un nuevo recluso que estaba siendo transferido a su sección de máxima seguridad. Dino, de 26 años, tenía un historial criminal que incluía robo y tráfico de drogas, pero lo que realmente llamó la atención de Jennifer fue la nota en el expediente que mencionaba su persuasión y carisma inusuales. Había sido descrito como alguien que podría vender arena en el desierto, una característica que Jennifer sabía que podría ser tanto una herramienta para la rehabilitación como un peligro potencial dentro de las paredes de la prisión. Cuando Dino fue conducido esposado por los pasillos, el primer encuentro entre él y Jennifer fue marcado por una mirada que parecía penetrar todas las barreras físicas y emocionales. Él tenía una estatura media y una postura que denotaba confianza. Sus ojos azules contrastaban con su piel morena y cabello oscuro, y, aun en un ambiente de prisión, llevaba un aire de alguien acostumbrado a comandar atención. Jennifer, acostumbrada a mantener la compostura, sintió un escalofrío en el estómago que no podía explicar. Recordaba las directrices de su entrenamiento. Nunca permitir que un recluso percibiera cualquier tipo de impacto emocional en ella. Sin embargo, algo en la manera en que Dino la miró hizo que se sintiera leída como un libro abierto. A pesar de su breve intercambio de miradas, Jennifer se alejó rápidamente, volviéndose hacia el papeleo y las tareas administrativas, tratando de ignorar la sensación de curiosidad que Dino había despertado en ella. Pero conforme pasaba el día, se encontraba involuntariamente pensando en él, preguntándose sobre el hombre detrás de esa mirada intensa y que habría llevado a una persona tan carismática a elegir un camino de crimen. En los días siguientes a la llegada de Dino, Jennifer se encontró involuntariamente atenta a su presencia siempre que pasaba por la sección donde él estaba alojado. Dino, por su parte, parecía tener una habilidad casi sobrenatural de aparecer donde ella estaba, siempre con una sonrisa respetuosa y un comentario inteligente que desafiaba la monotonía del ambiente carcelario. Cada interacción, aunque siempre profesional, dejaba a Jennifer con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Fue durante una inspección rutinaria que ocurrió su primera conversación real. Mientras Jennifer verificaba las celdas, encontró a Dino leyendo un libro de psicología, algo inusual entre los reclusos. La elección del libro fue la chispa para una conversación sobre comportamiento humano, y Dino expresó sus pensamientos con una claridad y perspicacia que sorprendieron a Jennifer. Habló sobre su interés en entender las motivaciones humanas, algo que consideraba esencial para su propia reforma. Jennifer, educada en criminología, se encontró envuelta en la discusión, impresionada con la elocuencia y profundidad de Dino. Era claro que él era diferente de otros reclusos que había conocido, no solo entendía los conceptos, sino que también los aplicaba a situaciones de la vida real, incluyendo su propio camino hasta la prisión. La atracción de Jennifer no era solo física, estaba fascinada por la mente de Dino y por la manera como veía el mundo. Sin embargo,
era plenamente consciente de los peligros de tal fascinación. Como agente penitenciaria, sabía que cualquier señal de favoritismo o involucramiento emocional podría no solo arruinar su carrera, sino también ponerla en situaciones peligrosas. La lucha interna entre la curiosidad intelectual y la ética profesional comenzó a intensificarse, dejando a Jennifer en un estado de constante autoevaluación y duda. A medida que los días pasaban, cada encuentro casual con Dino se convertía en un momento de introspección profunda para Jennifer. Comenzó a cuestionar no solo sus motivaciones, sino también las intenciones de él. ¿Sería Dino genuinamente interesado en cambiar o estaba manipulando las situaciones para su propio beneficio? Conforme pasaban las semanas, la relación profesional entre Jennifer y Dino comenzaba a desplegarse en algo más personal y complejo. Jennifer, a pesar de sus reservas iniciales, se encontraba cada vez más intrigada por la inteligencia y sensibilidad de Dino. El intercambio de ideas que comenzó con discusiones sobre psicología se expandió a otras áreas, incluyendo literatura, filosofía y hasta planes de futuro. Dino compartía sus aspiraciones de una vida más allá de las rejas, expresando el deseo de contribuir positivamente a la sociedad. Jennifer, movida por una mezcla de compasión y curiosidad, comenzó a permitir conversaciones más largas durante sus rondas. Estos momentos eran los más esperados por ella durante el día, aunque sabía que estaba caminando en terreno peligroso. El respeto mutuo y la admiración intelectual crearon un vínculo que gradualmente transgredió los límites profesionales. En uno de estos encuentros, Dino expresó frustración por no poder acceder a más materiales de lectura y recursos educativos. Sensibilizada y queriendo apoyar su aparente búsqueda de reforma, Jennifer tomó la decisión arriesgada de facilitar el acceso de Dino a libros y artículos que no estaban disponibles en la biblioteca de la prisión. Esta acción, aunque pequeña, significaba cruzar una línea clara de conducta profesional, pero ella justificaba para sí misma que era en nombre de la rehabilitación de Dino. A cada libro que Dino devolvía, compartía sus reflexiones, que eran sorprendentemente perspicaces. Estas discusiones se volvieron más personales y Jennifer comenzó a revelar detalles sobre su propia vida, sus esperanzas y las dudas que su carrera le traía. Dino, por su parte, era un oyente atento. Siempre listo con palabras alentadoras o un nuevo punto de vista, desafiaba a Jennifer a reflexionar más profundamente sobre su propia existencia. El clímax de esta creciente proximidad llegó cuando Dino mencionó cuán aislado se sentía sin poder hablar con su familia con frecuencia debido a las restricciones de comunicación de la prisión. Movida por un impulso de solidaridad, Jennifer se encontró considerando un acto aún más transgresor: proporcionar a Dino un medio de comunicarse más libremente con el mundo exterior. Este pensamiento marcó un punto decisivo en su relación, donde la línea entre lo profesional y lo personal no solo se difuminaba, sino que potencialmente podría poner en peligro todo lo que ella había trabajado por mantener. Tras semanas de conversaciones que gradualmente se volvieron más personales y profundas, Jennifer se encontró ante un dilema ético y emocional. La soledad expresada por Dino, junto con su evidente deseo de mantener contacto con su familia, conmovió a Jennifer de una manera que no podía ignorar más. En un gesto que claramente cruzaba las líneas de su conducta profesional, Jennifer decidió darle a Dino un celular para que pudiera comunicarse con sus seres queridos. El día de la entrega, el peso de la decisión pesaba sobre Jennifer. Entregó el aparato a Dino sin eliminar su información personal, un acto impulsivo de confianza, o quizás, un descuido motivado por sus emociones conflictivas. Entre los datos del teléfono había fotos de Jennifer en diferentes contextos de su vida personal, con amigos en momentos de ocio, y especialmente algunas donde estaba vestida para ocasiones especiales, revelando una faceta de ella que era drásticamente diferente de la gente rigurosa y uniformada que todos veían en la prisión. Cuando Dino encendió el celular y casualmente pasó por las fotos, se detuvo en las imágenes de Jennifer fuera del contexto carcelario. Con una mirada sorprendida y admirada, comentó: «Eres mucho más de lo que esta prisión muestra, Jennifer. Es inspirador ver que hay una vida tan colorida y vibrante fuera de este uniforme». Estas palabras, aunque dichas con respeto, tocaron a Jennifer de manera profunda, haciéndola sentir vista de una forma que nadie en la prisión había notado antes. La conexión entre ellos se intensificó en ese momento de vulnerabilidad compartida. Dino usaba el celular con discreción, consciente del riesgo que ambos corrían. Mantenía las conversaciones con su familia breves y cautelosas, pero el simple acto de poder hablar con ellos trajo un nuevo brillo a sus ojos, algo que no pasó desapercibido para Jennifer. Jennifer observaba la transformación en Dino,
notando cómo la comunicación regular con su familia parecía reavivar su esperanza y determinación para cambiar. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía cada vez más dividida. La concesión del celular había sido un paso demasiado allá de lo profesional, y las palabras de Dino y el vínculo que ahora compartían traían sentimientos nuevos y complicados. Se encontraba cada vez más involucrada, no solo por la mente de Dino, sino también por el corazón que él revelaba. A medida que los días pasaban, la atracción entre Jennifer y Dino se convertía en una fuerza palpable que ambos luchaban por ignorar. Jennifer, cada vez más consciente del terreno peligroso en el que estaba pisando, se encontraba justificando sus acciones como una mezcla de compasión profesional e interés humano genuino. Sin embargo, la verdad era que estaba profundamente atraída por Dino, fascinada no solo por su inteligencia y sensibilidad, sino también por su presencia física. Una tarde particularmente tranquila, cuando la mayoría de los reclusos y funcionarios estaban ocupados con actividades programadas, Jennifer encontró una oportunidad para hablar con Dino lejos de las cámaras de seguridad y de las miradas curiosas. Se encontraron al final de un corredor raramente usado, cerca del almacén de suministros, donde sabían que serían menos propensos a ser interrumpidos. La tensión entre ellos era evidente, y las conversaciones anteriores, llenas de subtextos y emociones contenidas, dieron paso a un silencio cargado de significado. Dino miró a Jennifer con una intensidad que rompió el último vestigio de resistencia en ella. El ambiente aislado y la certeza de que estaban solos, por esos breves momentos, desencadenaron lo que ambos sabían que era inevitable, pero inapropiado. Guiados por una mezcla de emoción y adrenalina, se entregaron a un encuentro físico que fue tanto un acto de pasión como una transgresión de las reglas que Jennifer había jurado seguir. El momento fue breve, pero intenso, marcando un cambio irrevocable en la dinámica entre ellos. Ambos sabían que lo que había ocurrido podría tener consecuencias devastadoras, no solo para sus carreras, sino para sus vidas personales. Tras el encuentro, mientras regresaban a la rutina diaria, la realidad de lo que había sucedido comenzó a pesar sobre Jennifer. La culpa y el miedo de ser descubiertos se mezclaban con una nueva sensación de proximidad y complicidad con Dino. Sabía que lo que había hecho era una grave falta a su juicio profesional y que las repercusiones podrían ser severas si fueran descubiertos. Capítulo 10. Cruzando líneas. En uno de estos encuentros, Dino expresó frustración por no poder acceder a más materiales de lectura y recursos educativos. Sensibilizada y queriendo apoyar su aparente búsqueda de reforma, Jennifer tomó la decisión arriesgada de facilitar el acceso de Dino a libros y artículos que no estaban disponibles en la biblioteca de la prisión. Esta acción, aunque pequeña, significaba cruzar una línea clara de conducta profesional, pero ella justificaba para sí misma que era en nombre de la rehabilitación de Dino. A cada libro que Dino devolvía, compartía sus reflexiones, que eran sorprendentemente perspicaces. Estas discusiones se volvieron más personales y Jennifer comenzó a revelar detalles sobre su propia vida, sus esperanzas y las dudas que su carrera le traía. Dino, por su parte, era un oyente atento. Siempre listo con palabras alentadoras o un nuevo punto de vista, desafiaba a Jennifer a reflexionar más profundamente sobre su propia existencia. El clímax de esta creciente proximidad llegó cuando Dino mencionó cuán aislado se sentía sin poder hablar con su familia con frecuencia debido a las restricciones de comunicación de la prisión. Movida por un impulso de solidaridad, Jennifer se encontró considerando un acto aún más transgresor: proporcionar a Dino un medio de comunicarse más libremente con el mundo exterior. Este pensamiento marcó un punto decisivo en su relación, donde la línea entre lo profesional y lo personal no solo se difuminaba, sino que potencialmente podría poner en peligro todo lo que ella había trabajado por mantener. Tras semanas de conversaciones que gradualmente se volvieron más personales y profundas, Jennifer se encontró ante un dilema ético y emocional. La soledad expresada por Dino, junto con su evidente deseo de mantener contacto con su familia, conmovió a Jennifer de una manera que no podía ignorar más. En un gesto que claramente cruzaba las líneas de su conducta profesional, Jennifer decidió darle a Dino un celular para que pudiera comunicarse con sus seres queridos. El día de la entrega, el peso de la decisión pesaba sobre Jennifer. Entregó el aparato a Dino sin eliminar su información personal, un acto impulsivo de confianza, o quizás, un descuido motivado por sus emociones conflictivas. Entre los datos del teléfono había fotos de Jennifer en diferentes contextos de su vida personal, con amigos en momentos de ocio, y especialmente algunas donde estaba vestida para ocasiones especiales, revelando una faceta de ella que era drásticamente diferente de la gente rigurosa y uniformada que todos veían en la prisión.
Cuando Dino encendió el celular y casualmente pasó por las fotos, se detuvo en las imágenes de Jennifer fuera del contexto carcelario. Con una mirada sorprendida y admirada, comentó: «Eres mucho más de lo que esta prisión muestra, Jennifer. Es inspirador ver que hay una vida tan colorida y vibrante fuera de este uniforme». Estas palabras, aunque dichas con respeto, tocaron a Jennifer de manera profunda, haciéndola sentir vista de una forma que nadie en la prisión había notado antes. La conexión entre ellos se intensificó en ese momento de vulnerabilidad compartida. Dino usaba el celular con discreción, consciente del riesgo que ambos corrían. Mantenía las conversaciones con su familia breves y cautelosas, pero el simple acto de poder hablar con ellos trajo un nuevo brillo a sus ojos, algo que no pasó desapercibido para Jennifer. Jennifer observaba la transformación en Dino, notando cómo la comunicación regular con su familia parecía reavivar su esperanza y determinación para cambiar. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía cada vez más dividida. La concesión del celular había sido un paso demasiado allá de lo profesional, y las palabras de Dino y el vínculo que ahora compartían traían sentimientos nuevos y complicados. Se encontraba cada vez más involucrada, no solo por la mente de Dino, sino también por el corazón que él revelaba. A medida que los días pasaban, la atracción entre Jennifer y Dino se convertía en una fuerza palpable que ambos luchaban por ignorar. Jennifer, cada vez más consciente del terreno peligroso en el que estaba pisando, se encontraba justificando sus acciones como una mezcla de compasión profesional e interés humano genuino. Sin embargo, la verdad era que estaba profundamente atraída por Dino, fascinada no solo por su inteligencia y sensibilidad, sino también por su presencia física. Una tarde particularmente tranquila, cuando la mayoría de los reclusos y funcionarios estaban ocupados con actividades programadas, Jennifer encontró una oportunidad para hablar con Dino lejos de las cámaras de seguridad y de las miradas curiosas. Se encontraron al final de un corredor raramente usado, cerca del almacén de suministros, donde sabían que serían menos propensos a ser interrumpidos. La tensión entre ellos era evidente, y las conversaciones anteriores, llenas de subtextos y emociones contenidas, dieron paso a un silencio cargado de significado. Dino miró a Jennifer con una intensidad que rompió el último vestigio de resistencia en ella. El ambiente aislado y la certeza de que estaban solos, por esos breves momentos, desencadenaron lo que ambos sabían que era inevitable, pero inapropiado. Guiados por una mezcla de emoción y adrenalina, se entregaron a un encuentro físico que fue tanto un acto de pasión como una transgresión de las reglas que Jennifer había jurado seguir. El momento fue breve, pero intenso, marcando un cambio irrevocable en la dinámica entre ellos. Ambos sabían que lo que había ocurrido podría tener consecuencias devastadoras, no solo para sus carreras, sino para sus vidas personales. Tras el encuentro, mientras regresaban a la rutina diaria, la realidad de lo que había sucedido comenzó a pesar sobre Jennifer. La culpa y el miedo de ser descubiertos se mezclaban con una nueva sensación de proximidad y complicidad con Dino. Sabía que lo que había hecho era una grave falta a su juicio profesional y que las repercusiones podrían ser severas si fueran descubiertos. A medida que Jennifer salía apresuradamente de la celda de Dino, pensando que había escapado sin ser notada, no sabía que sus actos habían sido observados. Vicente, un recluso de la celda contigua, había visto todo. Conocido por su astucia y por no perder la oportunidad de beneficiarse de cualquier situación, Vicente se dio cuenta de que tenía en sus manos una moneda de cambio valiosa. Algunos días después del encuentro, Vicente abordó a Jennifer durante una ronda menos concurrida, con un tono de voz bajo y amenazante. Reveló que había sido testigo del encuentro prohibido y sabía del uso no autorizado del celular. Describió con detalle lo que vio, asegurando que su observación no dejaba dudas sobre la naturaleza de sus afirmaciones. Vicente había estado encarcelado por más de un año sin ninguna visita íntima y se sentía cada vez más desesperado por algún tipo de contacto humano. Propuso un acuerdo nefasto a cambio de su silencio. Quería que Jennifer se involucrara con él de la misma manera que lo había hecho con Dino, al menos una vez antes de su inminente transferencia a otra unidad. El chantaje dejó a Jennifer en un estado de shock y desesperación. Sabía que ceder a otra transgresión no solo la degradaría, sino que también pondría en peligro su carrera. La revelación de su relación con Dino llevaría a su arresto inmediato y la transferencia de él al aislamiento, lo que seguramente destruiría cualquier posibilidad de un futuro para él fuera de las rejas. Esta situación colocó a Jennifer en un dilema moral desgarrador, luchando internamente con la decisión de ceder al chantaje para protegerse a sí misma y a Dino, o enfrentar las consecuencias de sus actos anteriores, manteniendo su integridad.
Jennifer se encontraba al borde del colapso. Cada día que pasaba, la presión aumentaba, y la culpa y la ansiedad comenzaban a destrozar su capacidad de pensar con claridad. Lo que había comenzado como un intento de ayudar a Dino, de mantener su humanidad y de dar un poco de esperanza a alguien atrapado en las sombras de la prisión, ahora se había transformado en un caos moral que amenazaba con destruir su vida. El chantaje de Vicente era como un peso insoportable sobre su conciencia. Sabía que cualquier paso en falso podría costarle su carrera, su libertad e incluso su integridad personal. A medida que los días pasaban, las conversaciones con el consejero dentro de la prisión se volvieron cada vez más intensas. En esas sesiones, Jennifer trató de descubrir cómo había llegado a este punto tan complicado y desastroso. El consejero, aunque comprensivo, le recordó constantemente la importancia de los límites profesionales. Le hablaba sobre las consecuencias de la falta de límites claros en la vida profesional y personal, y cómo las decisiones que tomaba en ese momento afectarían no solo su carrera, sino también su bienestar emocional y mental. Pero todo eso parecía desvanecerse cada vez que pensaba en Dino, en sus ojos azules, en su inteligencia y carisma. Pensaba en las conversaciones que habían compartido, en la conexión que había sentido, y en la forma en que él parecía comprenderla de una manera en la que nadie más lo hacía. Sin embargo, también sabía que él no era una persona a la que pudiera confiarle su futuro, ya que él mismo estaba atrapado en su propia red de mentiras y transgresiones. Dino había violado las reglas del sistema, y ahora, con la complicidad que ambos habían creado, parecía que Jennifer estaba caminando sobre una cuerda floja. El dilema se intensificó aún más cuando Vicente le ofreció la última y definitiva oferta: involucrarse con él, una vez más, y mantener el silencio. Ella sabía que este último acto transgresor no solo comprometería su carrera, sino también su propia esencia. No solo violaría su ética profesional, sino que destruiría cualquier vestigio de integridad que aún quedara en ella. La voz de su conciencia le decía que debía rechazar la propuesta, que debía resistir. Pero el miedo de perder todo lo que había construido, tanto en su carrera como en su vida personal, comenzó a nublar su juicio. Finalmente, después de noches de insomnio y de una batalla interna que la desgarraba, Jennifer decidió ceder. Un día en el que había una salida controlada de reclusos para actividades externas, Jennifer planificó cuidadosamente cómo satisfaría a Vicente sin ser notada. Sabía que había un punto ciego en las cámaras de seguridad, un lugar oscuro cerca del muro de contención donde las sombras se profundizaban lo suficiente para ocultar brevemente sus acciones. Con el corazón pesado y la mente turbada, Jennifer se acercó a Vicente durante esta salida. Lo hizo discretamente, entregándole un preservativo, pensando que este acto podría complacerlo y mantener su silencio. Pero para su desesperación, Vicente lo rechazó con desdén, declarando que nunca había usado uno y que no comenzaría en ese momento. Atrapada por la situación y sin alternativas, Jennifer se vio forzada a aceptar las condiciones de él. Cuando Vicente la tocó, Jennifer sintió cada segundo de esa interacción como si fuera una eternidad. Su corazón latía, no de pasión, sino de miedo. Mientras él rápidamente bajaba sus pantalones por detrás, Jennifer intentaba desconectarse emocionalmente de lo que estaba sucediendo, contando los segundos en su cabeza hasta que todo terminara. La experiencia dejó a Jennifer conmocionada y desorientada. Después del acto, se recomponía a sus funciones con la máscara de competencia, restablecida, pero por dentro estaba destrozada. Sabía que algo dentro de ella había cambiado irremediablemente. Se había cruzado una línea de la cual no podría volver. Había comprometido no solo su ética profesional, sino también su integridad. Vicente, satisfecho por el momento, mantuvo su palabra y guardó silencio sobre lo que sabía, pero el daño al espíritu y la autoestima de Jennifer ya estaba hecho. Sabía que había cruzado una línea que, de ser descubierta, podría arruinar su vida por completo. Con el paso de los días, Jennifer comenzó a sentirse cada vez más aislada. La vergüenza y la culpa la devoraban lentamente. La mujer fuerte y segura que había sido, que había elegido esta carrera con idealismo y compromiso, parecía haber desaparecido por completo. En su lugar, había una mujer rota, que luchaba por encontrar su camino de regreso a lo que alguna vez fue. El peso de sus decisiones comenzó a afectarla, no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. Sabía que la investigación sobre su involucramiento con Dino y Vicente no podía ser ignorada por mucho más tiempo. La tensión crecía dentro de la prisión, y la administración no podía seguir ignorando los rumores que circulaban sobre su comportamiento.
Jennifer fue llamada a una reunión urgente con la dirección del presidio. Durante la reunión, enfrentó no solo las evidencias de su involucramiento inapropiado con Dino, sino también tuvo que responder por sus decisiones que comprometieron la seguridad y la integridad del presidio. Con pocas opciones y una creciente sensación de desesperación, Jennifer optó por admitir su culpa, esperando que su cooperación pudiera de alguna manera mitigar las consecuencias de sus acciones. Las repercusiones fueron inmediatas y severas. Jennifer fue suspendida de sus funciones y sujeta a un proceso disciplinario que podría llevar a su despido y posibles cargos criminales. Dino, por su parte, fue inmediatamente trasladado al aislamiento y su situación en la prisión se complicó aún más, con posibles extensiones en su sentencia ya establecida. Después del descubrimiento de su relación con Dino y las pruebas irrefutables encontradas en su celda, Jennifer enfrentó una realidad devastadora. Su suspensión del trabajo era solo el inicio de una serie de desafíos legales y emocionales que amenazaban con derrumbar todo lo que había construido en su vida profesional y personal. La vergüenza y el estigma de ser una agente penitenciaria que había roto no solo las reglas, sino también la confianza depositada en ella, pesaban profundamente. Durante el proceso disciplinario, Jennifer fue obligada a participar en varias audiencias donde los detalles de sus interacciones con Dino fueron escrutados. La evidencia de la prenda de ropa íntima fue particularmente perjudicial, sirviendo como un símbolo de su fallo no solo como profesional, sino también como guardiana de la ética en el ambiente carcelario. El proceso disciplinario de Jennifer avanzaba rápidamente, y las repercusiones de sus actos comenzaban a hacerse más reales cada día. A medida que enfrentaba las audiencias y las revisiones de sus decisiones, sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La acusación de proporcionar contrabando a un recluso, sumada a su comportamiento inapropiado con Dino, la había colocado en una situación donde su carrera estaba en serio peligro, y las probabilidades de ser destituida de su puesto aumentaban a medida que las pruebas se acumulaban. La vida en la prisión había cambiado para ella. La constante vigilancia por parte de sus superiores, la falta de confianza por parte de sus compañeros y el aislamiento emocional de los demás, la hacían sentir como una paria en su propio lugar de trabajo. Jennifer, que siempre había sido la que mantenía la compostura, ahora se encontraba luchando para seguir adelante con una fachada que parecía cada vez más quebrantada. El peso de sus decisiones la perseguía a todas partes. La vergüenza que sentía al enfrentar a sus superiores, especialmente al considerar que su conducta había sido motivo de escándalo para la institución, la hacía sentir insignificante. En esas horas oscuras, su mente giraba en torno a lo que había perdido y a lo que había hecho. Las interacciones con Dino, que antes le habían dado un sentido de conexión humana, ahora la llenaban de arrepentimiento. Había cruzado una línea profesional y personal, y las consecuencias de eso ahora parecían inevitables. Aunque su abogado trataba de negociar con la administración, alegando que la cooperación de Jennifer con la investigación, junto con su historial previo impecable, podría ser un factor atenuante, la verdad era que las acciones que ella había tomado ya habían sido demasiado graves como para ignorarlas. La administración penitenciaria no estaba dispuesta a dejar pasar por alto una violación tan flagrante de las normas, y el riesgo de que la situación se filtrara más allá de las puertas de la prisión creaba una presión que Jennifer no podía soportar. A pesar de todo, algo dentro de ella se aferraba a la esperanza. En sus sesiones de consejería, Jennifer comenzó a encontrar un pequeño resquicio de luz. Aprendió que la culpa que sentía no tenía por qué ser una carga que la destruyera, sino una herramienta que le permitiera crecer y aprender. Comenzó a entender que podía cambiar el rumbo de su vida, aunque eso implicara enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones pasadas. Decidió que, aunque las cosas no podrían volver a ser como antes, aún podía tomar control de su destino. El momento crucial llegó cuando Jennifer fue llamada a una última reunión con la administración de la prisión. La dirección había revisado todas las pruebas, testimonios y la confesión de Jennifer, y ahora estaba lista para tomar una decisión final. El ambiente en la sala era tenso, con todos los ojos puestos en ella. Jennifer sintió que el peso de sus decisiones la aplastaba. A pesar de la creciente incertidumbre, sabía que debía enfrentarlo con dignidad. Durante la reunión, Jennifer tuvo que responder a las acusaciones en su contra, justificando sus actos. Era un proceso doloroso, pero también uno necesario para empezar a sanar. A pesar de la presión, Jennifer mantuvo la cabeza alta y admitió su culpabilidad, sabiendo que su honestidad podía ayudar a mitigar las consecuencias, aunque no podía esperar que sus acciones fueran perdonadas. Después de varios días de deliberaciones,
La decisión llegó. Jennifer fue suspendida indefinidamente y se le ofreció un periodo de reentrenamiento ético y emocional en una unidad diferente dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, su futuro en la institución seguía siendo incierto. Las posibilidades de que pudiera regresar a su puesto original eran mínimas, y el daño a su reputación era irreversible. Dino, por su parte, fue trasladado a aislamiento de manera definitiva y se le asignaron nuevas extensiones a su sentencia. La decisión fue un golpe devastador para Jennifer, pero también fue un punto de inflexión. Ella comprendió que, a pesar de todo lo que había perdido, había una oportunidad para redimirse. Comenzó a participar en programas de rehabilitación y apoyo psicológico, enfocándose en reconstruir su vida y sus principios. Además, inició un proceso para involucrarse en causas que apoyaran la reintegración de exconvictos a la sociedad, tratando de hacer algo positivo de la experiencia que había atravesado. Con el tiempo, Jennifer comenzó a comprender que el viaje que había recorrido no solo la había cambiado a ella, sino también su perspectiva sobre la vida y el trabajo en el sistema penitenciario. Aprendió que las decisiones no siempre eran fáciles, y que el poder de la empatía y el deseo de ayudar a los demás podían nublar el juicio de una manera peligrosa. También se dio cuenta de que el miedo a las consecuencias y el rechazo no debían ser razones para ocultar la verdad. A lo largo de los meses, Jennifer se dedicó a escribir sobre sus experiencias, tratando de procesar todo lo que había vivido. Encontró un propósito en compartir su historia, con la esperanza de que pudiera ayudar a otros en situaciones similares a la de ella. Su historia fue publicada en varios blogs de apoyo a profesionales en crisis, y comenzó a recibir mensajes de personas que, como ella, habían cometido errores pero que también querían encontrar el camino hacia la redención. La lección que Jennifer aprendió fue clara: las decisiones que tomamos, por más pequeñas que parezcan, tienen el poder de transformar por completo nuestras vidas. Y aunque el camino hacia la recuperación puede ser largo y difícil, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Si quieres la siguiente parte, comenta y suscríbete.